Ya, Ahí estoy. buenazo, Jacobo, bienvenido. Estaba diciendo que quería empezar esta conversación contigo para analizar de qué forma el gobierno de Daniel Noboa se ha dedicado a abrir frentes de batallas y a combatir, al parecer, pero no el crimen organizado, sino empezando a combatir a quienes difieren y se han de pronto convertido en enemigos políticos de él, autoridades locales. Y la pregunta con la que quiero arrancar es, ¿cómo afecta al ciudadano de a pie estas rencillas políticas del gobierno central con los municipios? Ok, sí me oyes bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale. A ver, bueno, primero, yendo un poco más atrás, ¿no? Yo creo que esto podemos situarlo más o menos por la fecha del asalto a la embajada, que es cuando Noboa pega un giro tremendo. No solo contra el correísmo, yo creo que a partir de ahí va al conflicto con todos. Es decir, ya se ha peleado con toda la asamblea, se ha peleado con actores sociales, se ha peleado ahora con gobiernos locales. El que nos decía que el pro era infinito, ¿no? Y el anti tenía límite. Entonces, mira, para irte al conflicto así, tienes que ser un líder, caramba, además de fuerte, consolidado en la gestión y demostrando siempre resultados. Es decir, y claro, yéndote al conflicto, dándole un significado a ese conflicto. Es decir, ¿por qué te peleas con todo el mundo? Es decir, no basta decir que es que son el viejo Ecuador. No, no, no. Es decir, ¿por qué? Mira, Correa, a unos les gustará, a otros no, pero Correa delimitaba muy bien la cancha. Estaba muy claro cuando confrontaba con quién y por qué, más allá si nos gustaba o no. Pero es que este señor, es que mañana yo siento que se va a pelear con él mismo, o se va a pelear con la porra de Lavinia y la va a mandar a la embajada de Turquía. Entonces, el problema, querida Noris, además de que a la gente está cansada del conflicto, venimos de una muerte cruzada. Noboa gana justamente, entre otros factores, por no pelear en el debate y todo lo que ya sabemos. Además de esto, claro, además de esto, en enero, ese subidón que tuvo en las cifras justamente fue por lo contrario, fue por el clima de unión y consenso, por un enemigo que era común a todo el país. Entonces, este conflicto que la gente empieza a ver además con abuso de poder y ya lo último, ¿no? Meterte con los gobiernos locales es una estupidez porque no tienes gestión suficiente para confrontar ahí. Y recordemos una cosa, y termino con esto. Los gobiernos locales son los gobiernos más cercanos a la gente. Es decir, como hacía Nebot. Cuando Nebot le criticaban a Nebot, Nebot decía, te está metiendo con Guayaquil. Entonces, le están dando la oportunidad a cualquier líder local de mezclar gestión e identidad y abrirle otro incendio a Novoa. Pero parece que a este señor no le importa. Pero, Jacobo, aquí hay dos cosas que quiero plantearte. Por un lado, esta disputa, por ejemplo, Guayaquil, gobierno nacional, no es nueva. Se veía de forma muy recurrente, por ejemplo, en el gobierno de Correa, pero con una gran diferencia. Estos nuevos actores políticos son actores que recién o sea, son emergentes, recién han salido, y hablo de todos. Aquiles Álvarez, Novoa, Chonillo, son nuevos actores políticos que recién están gestándose y todavía no tienen su imagen ni consolidada ni su liderazgo político consolidado. Por eso es como Así es. un poco diferente el escenario de la disputa política que existe, porque Nebot en su momento ya era un líder enteramente consolidado cuando llegó Correa al poder y la pelea era como de muy igual a igual en ese sentido, porque Correa también era un líder que consolidó su gestión muy rápido porque habían resultados a la vista, ¿no? ¿Cuál es la Claro. diferencia en este momento y entendiendo que el contexto es distinto? Porque yo lo que sí quisiera que un poco conversemos es para que la gente entienda estas disputas, cómo perjudican al ciudadano en un momento en el que las autoridades son emergentes, son líderes emergentes, y aparte de eso, tenemos al crimen organizado. O sea, yo creo que el poder de la palabra en este momento y el análisis es fundamental. El crimen organizado se
o sea, prevalece por eso, porque tiene una estructura de organización brutal. Y nosotros como Estado, que somos débiles porque no tenemos dinero, porque ha venido debilitándose gobiernos distintos, ahora de paso, en vez de estar unidos, tenemos Nos un peleamos. presidente que lo que hace es segregar y pelearse con todo el mundo. Totalmente de acuerdo contigo de la A a la Z. O sea, primero que no es lo mismo, ¿no? Es decir, yo he puesto ese ejemplo, pero claro que no es lo mismo. Pero aunque no sea lo mismo, está la disputa. Es decir, a ver, el posicionamiento negativo de Noboa está basado en un líder que no gestiona, que no tiene resultados, que además es caprichoso, que es de las élites, que no queda claro a dónde va el rumbo y que a nivel económico y todo esto no se ven resultados. Entonces, si tú te vas al conflicto así, pones una oportunidad en el otro lado para meter ese encuadre, si quieres, en el encuadre local de, en lugar de pagar las transferencias a lo local y ayudarnos a resolver los problemas, este señor la paga con los alcaldes como la paga con cualquiera que no le gusta, sea de su partido o de otro. Ahora, para eso, la pregunta es, ¿quién puede hacer eso? O quién puede dar esa batalla? ¿O si esto podría funcionar? Yo lo que te digo es que lo de Novoa me parece una estupidez. O sea contra Aquiles o sea contra Ramón, me parece una estupidez lo que está haciendo. Y creo que la oportunidad, no sé, sea aprovechada o no, por Aquiles o Chonillo o lo que sea, es muy clara y tú lo has dicho. Es poner en el debate público que mientras hay un país devorado, ya ni siquiera solo por el crimen organizado, que demasiado es, ¿no? Sino la cantidad de problemas que hay. Encima no le das transferencias a los gobiernos locales, ¿no? Y les vetas una ley en la asamblea. Y encima te crees que subiéndote a una tanqueta vas a solucionar los problemas. Esto lo puedes convertir en un desprecio absoluto al territorio, como ya pasó con Olón, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, querida Noris, me parece una estupidez lo que ha hecho. No veo cómo esto le va a beneficiar, no lo veo. Pero del otro lado está la oportunidad y la disputa, ¿no? De si alguien, ya sea actor social o político, empieza a posicionar esto, ¿no? El territorio. Es decir, Novoa se está yendo contra el territorio. Al final es en contra de la gente, ¿no? ¿Y tú crees que es una estrategia política de Novoa, entendiendo que ya la cancha está marcada en una posiblemente campaña preelectoral y es un candidato el que estamos viendo como presidente? ¿Tú crees que es parte de su estrategia fabricar enemigos políticos? Porque claro, por ejemplo, llega Durán, no le avisa al alcalde, entra en tanqueta y casi es como mi trofeo, pero es mío, no lo quiero compartir con nadie. Es parte, o Claro. sea, es Uh-huh. y beneficia. O sea, a ver, yo creo que todo lo que está haciendo y va a hacer, quieras o no, forma parte ya, al menos, de la parte del candidato. Es decir, todo lo que está pasando, querida Noris, incluso en los actores del otro lado, o en la mayoría, yo creo que hay que entenderlo ya como el pretablero electoral 2025. Ahora, ¿hasta qué punto lo hacen pensando en estrategia o no? Pues no lo sé, pero si esto es estratégico, me parece un error garrafal. O sea, tú en una estrategia tienes que saber muy bien qué representa, contra quién y qué hay en juego. Entonces, si tú un día te metes con la vicepresidenta, el otro día te metes con la asamblea, el otro día te metes con los correístas y ahora te metes con los alcaldes, ¿qué mensaje le estás dando a la gente? O sea, esto es lo que no entiendo. ¿Me entiendes? O sea, Correa y Nebot sabían perfectamente medir sus fuerzas, quién eran sus bases y qué representaba cada uno. Entonces, ahí lo veías claro, claro que ahí había una estrategia. Pero en Novoa, la única estrategia que veo es que se le ha subido a la cabeza esta supuesta popularidad que ha venido arrastrando. Y más bien lo que denota para mí es una falta de conocimiento de la política absoluta, además de la gestión pública. Y yo creo que esto le va a pasar factura. Lo que pasa, no lo vas a ver mañana. No es que ahora levantas una encuesta y como ha entrado hecho el Rambo en Durán, ha bajado 5 puntos. No es eso. Pero se van acumulando cosas en el imaginario ciudadano mientras no hay resultados
y esto va a pasar factura, querida Noris. Y va a pasar factura desde lo político a él probablemente, pero a la gente, o sea, porque a mí, Jacobo, lo que me preocupa, Ujú. y esto va más allá de tal vez el análisis de consultor político, Ok. ¿no? O porque al final el gobierno con su candidato presidente está tomando decisiones para ganar unas elecciones, pero esas decisiones que está tomando nos pasan factura también a nosotros. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, es lamentable, ¿no? No he entrado en eso, pero si quieres entramos. A mí me parece lamentable, parece una irresponsabilidad absoluta el hacer las cosas ya no solo con el prisma electoral, sino con esta irresponsabilidad. Porque mira, tú puedes al menos gestionar bien y eso convertirlo eh, en ese trampolín hacia lo electoral, ¿no? Y ahí podemos discutir si es legítimo o no, si es pronto o no, pero lo que hace este señor, que no tiene ni plan Fénix, ni plan Félix, ni plan Mauricio, que no está gestionando absolutamente nada más allá de estos fogonazos de que llevas un día las Fuerzas Armadas a no sé dónde, entonces baja ahí pero sube en otro lado. O sea, esto no arregla nada, por favor. O sea, la batalla que estamos dando, que deberíamos dar contra el crimen organizado, es una batalla monumental. O sea, el crimen organizado no son los rulais que coges en las calles y les haces cantar, es la infiltración en la justicia, en la política, eh, en las Fuerzas Armadas y en la policía. Entonces, que me quiera vender este señor, que por ir hecho el Rambo, ¿no? Por el puente este, que, ¿cómo se llama ese puente? ¿El de la unidad? ¿O Ujú. cuál es el? No, el de la unidad nacional es. Y que por eso, y me habla de la toma de Durán. Chuta, o sea, este se ha visto una película ahí de piratas del siglo XVI y te habla de la toma de Durán. O sea, por favor, ¿qué te puedo decir? O sea, no hay plan, es una espectacularización absurda e irresponsable y termino con esto. Es que esto es de cajón. Más allá de si sabes mucho o poco, si fueras un tipo honesto, sumarías esfuerzos. Más bien llamarías a los actores locales para unir fuerzas, para hacer una estrategia conjunta. No sé, porque mira, si ni Colombia ni México han ganado esta batalla, imagínate tú Ecuador con este señor al frente y con un Estado ya casi fallido. O sea, por Dios, creo que el país está por encima de todo, ¿no? Pero esta es la calidad de políticos que tenemos. Jacobo, y en ese sentido, con esta calidad de político que nos está demostrando una vez más que hay y que pueden llegar a ser presidentes, el escenario electoral, teniendo a Daniel Noboa como presidente, con los números de aceptación que tiene, que si bien es cierto, ha bajado, son unos números considerables en este momento, eh, el escenario, ¿cómo se marcaría? Por ejemplo, porque siempre cuando vienen unas elecciones hablan del outsider, que se ha vuelto muy recurrente últimamente, Les entendiendo encanta. ya lo que ha pasado. Pero, Jacobo, ¿qué es ser un outsider? Pues mira, fíjate que lo que debería ser una excepción o una excepcionalidad, porque vamos a ver, si tenemos un sistema político, se supone que un sistema político está diseñado para que funcione. Si no, no sé qué sentido tiene, ¿no? Entonces, si tenemos un sistema político y cada elección que hay hablamos del outsider, esto significa que no funciona. Es decir, si la gente está buscando por fuera de los partidos, por fuera de los políticos, a los candidatos, quiere decir que lo que hay no funciona. Este es el primer elemento, porque esto me parece gravísimo, Noris, porque esto ya se ha convertido, en lugar de resolver esto, incluso tienes a los partidos del sistema ya jugando dentro de esta lógica y vendiéndote que ellos también tienen a un outsider. O sea, impresionante. Entonces, esto es lo primero. Ahora, claro, el tema es que para ellos outsider es todo, ¿no? Es el papa, es el rey, es el candidato y no sé quién. A ver, un outsider para mí, al menos para mí, y me baso en cierto consenso, creo yo, que hay en estos temas de ciencia política, es alguien que entra a ser candidato sin venir de una trayectoria política y obviamente todos necesitan un vehículo electoral, pero por lo general forma una especie de plataforma o es cobijado por alguna fuerza política que no es
la fuerza política del sistema como tal. Te pongo un ejemplo, porque ahora hablan de outsiders hasta en el correísmo. O sea, por favor, o sea, los del correísmo no son outsiders. El correísmo es un partido del sistema que tiene una representación fuerte y continua en las elecciones y que los cuadros que ponen, sea uno más jovencito, sea el otro más viejito, son todos de esas filas. O sea, eso no es un outsider. Pero Pedro Está Granja, mal tampoco, Jacobo, eso, porque los no, partidos políticos no, tienen que formar políticos. pero absolutamente. Es más, si para mí ellos tienen la oportunidad de vender eso, ¿por qué están haciendo primarias con 4 precandidatos? Pues porque tienen gente valiosa, porque han gobernado, porque han tenido resultados. Pero por eso te digo que es tan perverso lo que está pasando que ya hasta ellos mismos a veces caen en ese juego de querer venderse como el outsider o todavía como la revolución ciudadana, ¿no? Ahora, ¿qué sería un outsider? Un outsider, perdón. Pedro Granja. Pedro Granja sí, porque es un tipo que viene de una profesión, de hacer opinión pública, de hacer análisis, y desde ahí da el salto, ¿no? A formar una candidatura, un plan de gobierno con un partido que ya hemos visto lo que es el Partido Socialista, es decir, un día te pone a Pedro Freile, otro día a Pedro Granja y otro día a Pedro el Cruel. Es decir, eso sí es un outsider, ¿ok? Entonces, el problema, querida Noris, es que lo que debería ser la excepción de que en una elección hay un outsider porque hay desencanto con el sistema, se ha convertido en la normalidad. Entonces, algo no está bien. Y cierro con esto. Ojo, porque sí, a la gente le gusta el outsider porque como es antipolítico y no creen en la política, enganchan con ellos. Parte de los problemas que vivimos hoy en Ecuador es por esto, por gente improvisada que se forma una candidatura casi como diversión y que luego vemos los problemas, que se pelea con la vicepresidenta, que no tiene ministros de calidad, que tiene que robar asambleístas del otro lado para ir formando un partido. Este es el problema de los outsiders que no se habla, mi querida amiga. O sea, claro, hay diferencias, ¿no? Habrá outsiders más preparados, otros menos, pero por lo general yo creo en los partidos, creo en lo que tú has dicho, en la formación, en los cuadros, y esto es lo que no hay en Ecuador. Y este es el problema, este es el corazón de los problemas y no se habla de esto. Jacobo, ¿y tú qué nivel de responsabilidad tienen, por ejemplo, los consultores políticos y los asesores políticos en una realidad y en el contexto en el que vivimos como país? Porque hay que decirlo, si hablamos de comunicación gubernamental, el presidente, que no lo debe saber todo y tampoco se le debería exigir que lo sepa todo, pero sí debe tener mínimo nivel de conciencia social. Pero el presidente tiene asesores, asesores y consultores políticos y de comunicación política. ¿Cuál es la responsabilidad de estos asesores en este nivel de gobierno? Y cuando son elecciones y son campañas políticas, ¿cuál es la responsabilidad de los consultores y de los asesores políticos? Porque ha llegado un punto de la Uh -huh. espectacularización de la política que le decimos, párate aquí, baila, haz esto porque aquí vas a ganar votos, pero, o sea, estamos en un país en el que está sumido en la violencia, niños matando con armas, o sea, mujeres asesinadas a cada rato, vemos violencia Uh por -huh. todos lados. Entonces, la espectacularización para conseguir votos en un momento en el que estamos como país, ¿cuál es el rol del asesor y del consultor? No, somos muy responsables de los problemas que hay hoy en día. O sea, esto es una realidad. Claro, yo sí marcaría diferencias también. Creo que hay algunos más irresponsables, otros menos, unos más formados y otros que son unos vendedores de humo absolutos, unos que tienen valores y otros que no entienden la democracia, pero han caído ahí y no sabes cómo. Pero el problema, Noris, es que los consultores también son presos o son víctimas también de esta perversidad. Es decir, si me contratan para ganar una elección y el que más chance tiene es construyendo un posicionamiento de outsider, pues es que, claro, me entiendes, ¿no? Es decir, aquí es donde ya empieza esta lógica perversa a perpetuar el círculo vicioso. Es decir, ¿quieres ganar elección? Pues como hay desencanto, vamos a hacer outsiders. Claro, hay diferencias, ¿no? Yo aquí te voy a defender siempre porque yo creo en la política y en la comunicación política.
no creo en los vendedores de humo estos que hay ahora de marketing o de... que yo he trabajado en marketing y me encanta, pero que esto no se trata de vender latas de atún. Se trata, y tú más o menos lo has dicho, de conectar a los políticos con los ciudadanos para mejorar la democracia, no para empeorarla. Pero el problema, querida, es que yo creo que estamos ya todos somos víctimas ya de una lógica perversa. Es decir, si hay una desafección estructural y a veces, ¿no? Dependiendo del contexto, pero a veces la forma más efectiva, que es por la que te contratan, es para jugar el rol del outsider, la antipolítica y tal, pues en cierta forma vas a contribuir a ese desgaste. Ahora, el tema de Novoa, querida Noris, es que da igual los consultores que, por lo que yo sé, no hay ahí. O sea, hay la secretaria de comunicación, pero yo no la considero consultora política. O sea, tendrá otras virtudes en comunicación, en otra cosa, pero no creo. Pero bueno, aquí podemos discutir. Y Zurieta, mira, yo puedo tener mis diferencias con Izurieta, pero él sí es un, coño, además reconocido consultor, y al menos él es el que formó la marca esta de gobierno del Nuevo Ecuador y trató más o menos de darle condumio. Entonces, es que aquí ves la diferencia entre un buen consultor y un mal consultor, porque después de Izurieta, esto ha sido un desastre y un descalabro. Si tú oyes el discurso de Novoa en la rendición de cuentas, o sea, eso es una vergüenza. Y te sumo una cosa, ¿no? Ya no solo que paguen a consultores o no. Entiendo que Presidencia tiene una unidad de análisis de discurso o de creación de discurso o algo así. O sea, ¿para qué pagamos eso? Para que me hagan el discurso que me hicieron en la rendición de cuentas. O sea, eso fue bochornoso. Entonces, si tienes a un líder y a un presidente que no cree en la política y no la entiende, tú puedes tener consultores mejores o peores, pero al final son presos, son víctimas de esto mismo y ahí ya cada uno decide bajo qué condiciones y con quién trabaja. Terminan siendo profesionales al servicio de su jefe. Jacobo, y la Depende. ciudadanía. ¿Cuál es el rol de la ciudadanía aquí? Porque, claro, a ver, tenemos ciudadanos hartos, el hartazgo. No quiero saber de los políticos porque todos son iguales. Pero tenemos que ir a las urnas a votar por gente que cuando decide ponerse en la papeleta se convierten en políticos. Había una muletilla, ¿no? Las elecciones pasadas de yo no soy político, pero me veo obligado a lanzarme a una candidatura porque veo que los políticos hacen lo mismo de siempre. Soy un ciudadano queriendo servir al país. Eres político, pana, porque si te metes en la política y estás en una papeleta y la gente tiene que votar por ti, eres político. Entonces, en Y ese no tienen sentido, ideología, ¿no? Y no tienen ideología también. exacto. Entonces, ¿cuál es el rol de la ciudadanía? O sea, tres cosas que le podríamos decir a los ciudadanos que deberían por lo menos considerar al momento de reflexionar, así sea mientras manejan a votar, porque también se ha dicho, los ciudadanos recién 15 días antes de las elecciones se preocupan por ahí en ver qué votar, ok, es la realidad que tenemos. Entonces, oigan, tres cosas que por lo menos tienen que considerar 15 días antes de ir a votar de sus candidatos. Bueno, los ciudadanos también tienen gran parte de culpa, pero claro, no les voy a culpar tanto a ellos porque sobrevivir en este país ya es un mérito. Entonces, claro, reñirles porque no tienen conciencia política y no se involucran, pues sí, pero más que los ciudadanos en sí, te voy a señalar a ciertos grupos de la sociedad civil que son ciudadanos y que antes de una campaña, es decir, ahora mismo, deberían estar haciendo opinión pública, debate, discusión, y no se involucra nadie. O sea, el nivel que tienes, o sea, no hay, no se involucra. A mí me parece esto, no sé, lamentable, pero no solo la academia, o sea, gremios de profesionales. Oye, la seguridad. Seguro que hay especialistas en Ecuador, que hay gremios. Hoy escuché, no, ayer creo, en el programa de Jimmy a un argentino especialista en seguridad. ¡Qué maravilla! Pero, coño, o sea, ¿en serio hay que ir a Argentina a buscar a alguien que sepa de seguridad? Aquí tienes gente, el problema es que no hablan. Y esto es fascinante. Entonces, falla ese primer anillo, si quieres,
que es este círculo rojo, ¿no? Intelectuales, profesionales y tal. Y los ciudadanos, claro que también fallan, porque si no se informan, si no se involucran, si no hacen de contrapoder, pues les van a meter yuca en cada elección que viene y contribuyen a la espectacularización que tú dices porque se enganchan a lo que pasa 15 días antes. Y eso es lo que Novoa, fíjate lo que te voy a decir, esto que ahora es una ventaja para Novoa, porque él gobierna como si no pasara nada, esto va a ser un efecto boomerang 15 días antes de las elecciones, porque este man se cree que es súper popular, porque como la gente no dice nada, la gente en su justo momento va a recordar, va a valorar, va a analizar y le va a pasar factura todo lo que está haciendo. El problema es que no lo ves ahora, no vas a ver movilizaciones, no vas a ver colectivos de ciudadanos críticos de bla, 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 pero en su justo momento le va a pasar factura. Y aquí se olvidan que queda todavía 6 meses, ¿no? Si no me equivoco, para las elecciones en un país donde en 10 días te cambia todo. Pero así son. Pero sí, el Jacobo, ciudadano falla también. sí, pero claro, sí, también como ciudadana te lo digo, por ejemplo, si en los partidos políticos la papeleta, las opciones que te ponen es de Guatemala, Guatepeor, entonces realmente también el ciudadano dice, pucha, me echas la culpa de que yo escojo mal, pero si de lo que me das a escoger y las opciones que tengo literalmente es por descarte, entonces, ¿qué hago? Involucrarte antes. Es que yo te doy toda la razón. Te doy toda la razón. Es decir, al final el pobre ecuatoriano, con base en la oferta, pues elige, ¿no? Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué tenemos papeletas de tan mala calidad? Y ahí es donde está el problema. El problema está en que los partidos no son partidos, en que hay una mercantilización absoluta, en que la gente no participa ni tiene vínculos con los partidos, no hay contrapoder, no hay presentación de demandas a los partidos. Entonces mi respuesta sería, no esperes a que te presenten una papeleta y ver de Guatemala a Guatepeor, sino que veamos la forma en la que seamos escuchados, hagamos de contrapeso y participemos más, sea a través de los partidos o no. Yo te voy a decir una cosa, uno, una de las cosas buenas de estos nuevos tiempos es el poder que te da las redes sociales. Lo de Olón, Noris, o sea, lo de Olón, hace 60 años que hubiera quedado ahí escondido, gracias a las redes, que es donde empieza a viralizarse, a formar opinión, se mete un colectivo. Eso, entonces, ese ejemplo de Olón es lo que deberíamos estar haciendo siempre con todo. Pero Eso. aquí te quiero preguntar algo, por ejemplo, que me ha estado resonando estos días. Lo de Olón se generó como una ola que se fue haciendo más grande y que la gente se conectó con esa causa y se indignó. Pero ¿por qué lo de Olón sí generó ese efecto? Y por ejemplo, el escándalo de lo de las barcazas y de la barcaza que está llegando sin ser contratada y que definitivamente es un escándalo y que nos debería estar generando alarma a todos los ecuatorianos, no ha pasado nada. Cuando un ministro de Estado públicamente reconoce que la barcaza está viniendo pero que no hay contrato y que la barcaza casi casi que dijo, bueno, la empresa dijo, yo me lanzo, me arriesgo, entendiendo que ese riesgo son millones de dólares. ¿Por qué algo así, que fue dicho por un ministro de Estado y reconocido por el ministro, no nos ha movido como ciudadanía a por lo menos ponerle un pare al gobierno y decirle, oye, pana, tráfico de influencias por todos lados? Bueno, pues porque lo de Olón era mucho más fácil de entenderlo y traducirlo a un lenguaje ciudadano, porque, entre otras cosas, una de las cosas, y vuelvo a lo que hablamos al principio, la identidad y lo local. Cuando tú ves o te hacen entender que hay un agravio al territorio, a la identidad local, esto, caramba, surte efecto rápidamente y si tú ya le das contenido después político con el tema ambiental y todo esto, encaja perfecto y es comprensible para todo el mundo. El problema, querida amiga, es que las barcazas, pues eso, pues quien deberías tener primero opinando es a expertos, no en barcazas, pero
coño, no sé, en electricidad, en esto, en lo otro, para que a partir de eso la gente pueda informarse y decidir e indignarse, porque si no, claro, tú lo tienes claro, pero para que la gente llegue a entender por qué hay barcazas, si la barcaza es buena o no, que si un posible tráfico de influencias, es que esto es muy relativo, porque si la gente no tiene formación ni política ni en temas de generación de electricidad, y si el debate de la opinión pública es tan lamentable como el que tenemos, que sí, hay gente que es crítica con lo que pasa, pero no hay mucho más. Entonces, falta formación también, querida Nori, falta formación, falta... Aquí Sí. Gabriela Montero escribe y dice, porque no han habido imágenes de lo sucedido, la gente se mueve por lo que ve y aparte el tema lo tomaron muchas caras conocidas e influencers políticos. Habla de que el tema de Olón lo tomó mucha gente y que el tema de las barcazas no, y que en el tema de las barcazas no ha habido imágenes y por eso la gente como no lo ve, no lo entiende. ¿Tú crees que falta pedagogía al momento de traducir lo político en fácil para que la ciudadanía pueda conectar? Y tal vez ahí sí está ganando puntos el gobierno. O sea, hace un TikTok de 15 segundos de un tema, el que sea, pero lo pone que tal vez para nosotros es tan banal, pero la gente conecta con eso. Pero mira, este es el rol que deberían tener, entre otros, los partidos. Los partidos políticos, si fueran partidos de verdad, deberían analizar la coyuntura, poner opinión sobre la coyuntura, tomar posición sobre la coyuntura y la gestión del gobierno, y esto iría bajando al ciudadano. Y esto solidificaría, si quieres, consolidaría los vínculos entre ciudadanos y partidos, porque los ciudadanos tendrían claro qué representa cada partido. El problema es que, como no hay partidos, pues claro, ¿cómo se va a informar el ciudadano? Pues depende. Ahora, a ver, yo te digo otra cosa, ojo. Ojo también con pensar que porque hacen dos TikToks y las interacciones más o menos bien, que esto le funcione. Yo ahí soy bastante escéptico, porque una cosa es la espectacularización que tú has dicho, pero otra cosa es, más allá del nivel de formación que haya, los resultados que la gente ve o no ve. Es decir, tú me puedes hacer el espectáculo en Durán, pero si estoy viendo que sigue el mismo problema, muy bien el espectáculo, pero no te va a funcionar. Tú me puedes traer a las barcazas, pero si vamos a seguir teniendo problemas de cortes y de esto lo otro, pues no va a funcionar. Entonces, todo depende también de la gestión y los resultados reales que hay en las cosas, más allá del cuestionamiento de si el tráfico de influencias y tal y cual. Es más, te lo pongo del revés. En lugar de afectarle, por supuesto, tráfico de influencias, si cuando llegue la barcaza ya no hay cortes de electricidad, probablemente hasta le vaya bien. Pero te vuelvo a decir, Noris, es que debería, al menos los partidos, deberían ser ese vínculo, ese filtro que traduce la realidad y la coyuntura a sus electores. Es que eso es lo que debería estar pasando, pero como no pasa y el sistema funciona mal, pues vienen los problemas que hemos hablado, como lo de los outsiders. El problema está en los partidos, mi querida amiga. ¿Cómo traducen los partidos políticos esta discusión que se queda en la esfera política, ¿no? Por ejemplo, tenemos partidos que te hablan que la ideología es importantísima, pero ¿cómo lo traduces a la gente para que la gente no diga, ah, eso no me importa, eso es tan lejano y ajeno? ¿Cómo hacemos para hablar en fácil y que la traducción en fácil y a cosas cotidianas o sea, pase? Se me ocurren muchas formas. Y más bien ahí es donde yo reivindico que hay que aprovechar el TikTok y estas cosas, pero para comunicar cosas. O sea, te doy un ejemplo que hablaba ayer con el Quique Vivanco, lo del man que resuelve, ¿no? Pues no sé, ¿qué me han dado de condumio para ir demostrando que el man resuelve? Nada. Pero, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Te digo, ¿tú sabes cuál es el negrito este que se hizo viral en TikTok? Porque no hablaba, solo hacía así, ¿no? Para mostrar que la gente no sabe arreglar las cosas y que él agarra una cosa como MacGyver y lo soluciona. Pues tú puedes usar esos moldes, arquetipos, humor, lo que tú quieras,
pero mostrando cosas de gestión de verdad. Me explico, es decir, claro, que no es el nivel y el lenguaje que nos gusta a los políticos, bueno, pero va a ser muy comprensible y yo no creo, claro, podemos discutir si esto es banalizar o no la política, pero banalizar la política para mí es irte al parque a correr, sacar músculo y poco más. Es decir, si a mí me parece bien, claro, o sea, si a mí me parece bien que comuniquemos nuestra vida y que somos seres humanos, muy bien, pero coño, ¿dónde está el resto? Entonces, si al menos logras encajar el lenguaje político en estos marcos más digitales y de otras generaciones, pues lo puedes hacer. El problema, querida Noris, es que los partidos no hacen nada. Mira, yo te reto a que busques 8 partidos que han dicho de las barcazas. Y si han dicho algo, ¿por dónde y hasta qué punto puedes considerar que eso... eh, perdón, tengo un perro que es idiota, ya. Entonces, pero claro, y si han dicho algo, ¿qué han dicho? Como mucho, uno de sus cuadros habrá salido a decir algo y otro habrá dado una entrevista o otro habrá hecho un comunicado, no lo sé, pero coño, hay que esperar mucho más, ¿me explico? Entonces, este es el problema, entre la falta de formación de la gente y la inexistencia de los partidos, pues este es el problema.